Un cordial saludo, queridos estudiantes que asisten a la Cátedra de Epistemología. Mi nombre es César Eliezer Villota Erazo y en esta oportunidad vamos a trabajar sobre otros conceptos que nos ayudan también a profundizar las variaciones que hemos tenido y las reflexiones acerca de la episteme, pero también de la doxa. En ese ejercicio es fundamental también entender que dentro de la construcción del conocimiento el ser humano está abordando las ideas a través de la observación, las ideas a través de esa capacidad de apostarle a la construcción desde los sentidos, pero también esa corresponsabilidad con el pensamiento. Y de ello pues se viene derivando un concepto más amplio que es el de la pregunta. Pero las preguntas ¿para qué? Ese sería el verdadero sentido que estaremos analizando. Pero las preguntas ¿en qué valor nos fundamentan? Pues las preguntas originan en el conocimiento la construcción de un paradigma. ¿Pero qué es un paradigma? Si lo trabajamos desde un concepto muy general, es el conjunto de teorías que buscan solucionar una problemática, una problematización del conocimiento. Ese conocimiento nosotros lo vamos a ir aprendiendo a través de las experiencias, de las diferentes creencias, de los valores y las distintas formas de llegar a una verdad, que no va a ser una verdad totalizante, sino es una verdad relativa, porque está en la vivencia y está también en la comprobación. Este tipo de análisis que hacemos en este momento solamente es parte de la realidad actual, sino que viene desde siglos atrás. Por ejemplo, desde el siglo XVII y desde el siglo XVIII se comenzó a repensar la construcción del paradigma y la formación también de las ciencias. Se comenzó a darle valor a esa profundización que tiene la filosofía de la mente, también la construcción del conocimiento en la epistemología, que para nosotros serán las epistemologías, y también en ese valor que tiene la metafísica. Ese tipo de pensamiento originó que las ciencias tuvieran diferentes alternativas. Entre ellas nace una concepción racionalista y por otro lado nace una concepción empirista. Ahí van a tener unos representantes que más adelante los vamos a tocar y vamos a trabajar desde esas caracterizaciones, pero el debate principal de este proceso entre el racionalismo y el empirismo está en que se dejaron atrás otros movimientos y otras formas de pensamiento, sobre todo el proceso teológico, ¿no? Que daba también otras pautas para el desarrollo del conocimiento en la antigüedad. Sin embargo, estas perspectivas nos han llevado a tener otra forma de entender la realidad y otra forma de entender esas problemáticas. A eso se le llamará la gnoseología, ¿no? Que es esa capacidad de intervenir el conocimiento desde la multiplicidad. Ahora sí, para poder profundizar sobre la valoración de la ciencia en este eje fundamental de estas dos ramas del racionalismo y el empirismo, hay que dar unas generalidades. En primera instancia, como parte de los antecedentes para conocer el racionalismo, entenderemos que este viene de una derivación de un vocablo que es ratio, que hace alusión a la razón, y se usará como la principal herramienta la razón para poder generar el saber, dejando de soslayo algunas particularidades que tiene la experiencia y también la percepción. Sin embargo, miren que el racionalismo es aliado puntualmente de la lógica y de la matemática. Por eso su representante más reconocido en este medio fue René Descartes, que ustedes también en algún momento ya han trabajado sobre él. Igualmente, miremos que una particularidad del racionalismo se encuentra en el método deductivo. Es cuando nosotros hacemos un razonamiento que viene de patrones generales a particularidades, a partir de esos principios y a partir de esas leyes llegar a un proceso particular y concreto. Cuando nosotros ya abordamos las características y los planteamientos que tiene el racionalismo, encontraremos tres partes fundamentales. La primera va a ser el estudio de una duda metódica, que es el que nos permite o es el que da el criterio para llegar a la verdad, una verdad indubitable, ¿no? Donde las creencias o donde los reflejos del conocimiento deben ser claros. Porque si hay algunas dudas o si habían dudas en ese acontecer, pues estas ideas se rechazan.
Sin embargo, también hay unas reglas para poder entender la duda. Una de esas reglas, en una categoría A, encontraremos la evidencia, porque todo solo puede ser verdadero cuando no genere dudas en el pensamiento. La generación de un análisis, que es la oportunidad que nos permite reducir lo complejo y pasar de ello a lo simple. También la valoración de una deducción, porque nos permite ir de lo general a lo particular y eso generar una verdad compleja como tal. Y finalmente el estado de la comprobación, donde todas las tres partes anteriores de una manera sostenible nos permite comprobar las ideas y de ahí pues obtener un conocimiento como tal. De esa idea de la comprobación pues nace también esa frase tan maravillosa que existe en el racionalismo como es: primero pienso y luego existo. Esto lo podríamos ver con una ejemplificación. En la actualidad, miren, cuando un doctor está en su clínica y atiende a un paciente, pues salen a flote ciertas particularidades racionalistas. ¿Por qué? Porque antes de examinar directamente al paciente, lo que le hace es buscar unas generalidades, ver unas sintomatologías que pueden estar en unos pacientes. Luego él va buscando dentro de ello, va haciendo un análisis de los síntomas. Posteriormente mira algunas teorías que puede aplicar al proceso. Luego genera un recetario y luego este recetario se entrega al paciente para buscar la solución de ese tratamiento. Entonces, cuando ya tenemos todos estos elementos, podemos ver que hay una secuencia de pasos que nos llevan a entender la parte racionalista del saber. Ahora sí, una vez después de haber estudiado las implicaciones del racionalismo, podemos entender las caracterizaciones y las generalidades del empirismo. En ello, al interactuar con el empirismo, entenderemos que su vocablo nace de dos palabras que son en y peirán, que significan antes de tratar, priorizando de esa forma la experiencia antes de la llegada hacia el conocimiento. Por eso, el conocimiento nace porque primero hubo un hecho empírico. Esa es una de las defensas de este proceso científico. Su representante más importante fue John Locke, quien caracterizaba que las ideas funcionaban bajo un método de orden inductivo. ¿Qué quiere decir esto? Pasar de los procesos particulares hacia lo general. Dentro de los principales planteamientos que tiene el empirismo encontraremos la tabula rasa, sobre todo porque no hay nada en el intelecto sin pasar primero por el uso de los sentidos. Entre una de las ejemplificaciones más particulares está el cerebro de un recién nacido, quien se considera como una tabula rasa, sobre todo porque los seres humanos carecen de ideas innatas, ¿no? Y por eso es la necesidad y es el entendimiento a través de la experiencia. Uno de los segundos fundamentos y planteamientos importantes es que la experiencia tiene dos formas de abstraerse. La primera es una forma externa, donde se da valoración a la sensación, a los sentidos, el manejo de la relación entre el objeto y el mundo externo. Y por eso un ejemplo de eso podría ser cuando vemos ideas simples. Vemos un caballo, vemos unas aves, vemos el campo. Esas son las ideas simples, que posteriormente se fundamentarán con una forma interna de abstraer la experiencia. Y ahí es donde nace la reflexión, donde entenderemos el desarrollo de ideas compuestas o de ideas que se intercalan con ideas simples. Entonces, miren que frente al caballo y frente al ave encontraremos el desarrollo de un Pegaso, ¿no? Esa sería una idea que nos lleva a unir esos criterios y caracterizaciones del empirismo. Sin embargo, como también lo expusimos en el racionalismo, si tomamos el caso de los médicos, podríamos ver que un proceso empirista que se puede aplicar primero estaría fundamentado en la sintomatología, en cada una de las partes que se revisan en el cuerpo para poder encontrar una enfermedad o un proceso de salud que tenga un paciente. Luego de eso, pues se sabrá qué hacer con el paciente, asumir otros diferentes elementos generales y posteriormente pues suministrar los medicamentos con base en casos similares de personas que hayan padecido la misma enfermedad. Con eso, teniéndolo en claro, podemos mirar ya que
En la construcción de la ciencia, el paradigma, el racionalismo y el empirismo nos dan unas ideas más concretas para entender las epistemologías, como unos conceptos alternativos y que fomentan la reflexión pertinente en esta cátedra, donde la derivación son las epistemologías.